de que como el pH, ¿no?, afectaba las diferentes formas químicas bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Y yo quedaba mostrarles cómo el pH pues afecta a las diferentes formas químicas de los elementos que forman parte de la nutrición vegetal, ¿no? Por ejemplo, aquí está como el aluminio, ¿no es cierto?, cambia en forma química en función al pH. Fíjense acá, tenemos nosotros tres formas de sustancia química, que vendría a ser el ion aluminio, ¿no es cierto?, el ion aluminio, el hidróxido de aluminio y el aluminato, ¿no? Esta más o menos vendrían a hacer la función, digamos, del pH para dar lugar en este caso, digamos, al comportamiento de la presencia del aluminio en el suelo. Entonces, fíjense, cuando el pH es 4 o, digamos, menos de 4, entonces el ion aluminio está en forma iónica, ¿no? Pues aquí tenemos, y bueno, a medida que el pH va subiendo, 4, 5, ¿no? Entonces acá la concentración de aluminio, ¿no?, entonces va disminuyendo. La actividad o el porcentaje de aluminio va disminuyendo, ¿no? Bueno, entonces, al ir disminuyendo la concentración de aluminio, significa que se está transformando a otra sustancia química que es hidróxido de aluminio. Entonces, aquí, digamos que empieza a precipitar el hidróxido de aluminio, de tal manera que al ir precipitando el hidróxido de aluminio, pues va reduciendo la carga por la concentración del ion iónico, ¿no?, del aluminio iónico. Y entonces, aquí, a medida que va el pH haciéndose menos ácido, va aumentando la concentración del hidróxido de aluminio. En un momento, digamos, en el pH 5.5, más o menos, ¿no? En un pH 5.5, entonces, empieza a disolverse el hidróxido de aluminio, ¿sí? Empieza a disolverse el hidróxido de aluminio, que sería esta curva, y se va transformando en aluminato, que sería esta la forma química, ¿no?, aluminato. Esto ya es un complejo químico. Entonces, a medida que el pH sigue subiendo, o está reduciéndose, digamos, en otras palabras, la acidez, entonces el hidróxido se va disolviendo y empieza a transformarse en aluminato, ¿no? Hasta que, pues, en un pH 7, más o menos, o más, pues ya todo el aluminio está en forma de aluminato. Bueno, ¿qué incidencia, no, tiene o qué connotaciones tiene este comportamiento? El aluminio, fíjense ustedes, es el tercer elemento en cantidad que hay en la litosfera, ¿no? Entonces eso quiere decir que donde haya arcilla, va a haber cierta cantidad de aluminio. Entonces el aluminio en el suelo va a estar presente en función al pH en una adictiva forma química. En suelos donde el pH es 7 o mayor a 7, hay aluminio, pero está en forma de aluminato, ¿no? Y cuando el pH se va acidificando, ese aluminato se va desnaturalizando y va formando hidróxido de aluminio. Y si sigue acidificándose, entonces ese hidróxido de aluminio se va solubilizando y va liberando el ion o el ion aluminio. Entonces acá podemos tener nosotros una visualización del comportamiento del aluminio cuando va descendiendo la acidez o cuando va aumentando la acidez. Ahora, ¿por qué es importante el aluminio? Porque el aluminio, en términos iónicos, es una sustancia tóxica, altamente tóxica, ¿no? Y entonces aquí nosotros tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no es cierto?, en nuestro país, por ejemplo, en las zonas tropicales, pues ustedes saben que el pH está asociado a la cantidad de agua que cae en una zona. Es decir, que donde hay mayor precipitación, ahí va a haber grado de acidez mayor. En el caso del Chapare, por ejemplo, haciendo una alusión a nuestro territorio de nuestro país, en el Chapare es una zona tropical, en el Beni también hay zonas tropicales. Entonces, esos pH de esos suelos fácilmente se pueden encontrar por debajo de 5, de 5,5, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica
que eso implica que si hubiese aluminio en el suelo, entonces no tendría que haber vegetación, porque sería altamente tóxico. Pero resulta que quienes han pasado por la zona tropical, pues la vegetación es exuberante. Nosotros personalmente hemos realizado muestreos del suelo de Chapala bueno, en esa vez el programa de USAID, y hemos encontrado fácilmente pHs por debajo de 5, 4, 5, 4, ¿no? Y la vegetación era una barbaridad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esta teoría dónde se aplica? ¿No? Resulta que en esas zonas, como hay mucha humedad y muy alta temperatura, también la materia orgánica es elevadísima. Y la descomposición de la materia orgánica es a una velocidad, pero también elevada. Porque ustedes saben que mayor humedad y mayor temperatura, la materia orgánica se descompone más rápidamente. Entonces, esa descomposición de la cantidad de materia orgánica considerable hace que el aluminio, ¿no es cierto?, esté en forma de quelato, esté, en otras palabras, en forma de un complejo orgánico que no deja que el aluminio se manifieste como tal, como ion aluminio. Ustedes saben que dentro de las especies químicas hay iones que están en solución, ¿no es cierto?, que eso responde a un equilibrio iónico. Después hay precipitados, que eso responde a un equilibrio heterogéneo, ¿no? Y hay reacciones o equilibrios químicos de complejos químicos, ¿no?, que eso responde a la estabilidad o inestabilidad del complejo químico. En este caso, fíjense, son esos tres equilibrios que se generan en el caso del aluminio, en forma iónica, en forma de dióxido de aluminio y en forma de aluminato. Entonces, que no se manifiesta en su totalidad el ion aluminio, en este caso el ion más 3, ¿no? Acá. ¿Sí? Este aluminio, ¿no? Porque si esto estuviese así como está en la figura, pues no tendría que haber absolutamente ninguna planta. Esto es un poco difícil, digamos, de creer, pero fácil de probar, ¿no? En agronomía, en la parte de química agrícola, pues esto en una parte práctica es fácil de probar. Entonces, ¿qué hicimos? Los estudiantes hicieron almácigos de plantines, ¿no?, en este caso de lechuga, y bueno, la lechuga además obviamente es muy sensible a la concentración de salinidad y ácidos. Entonces se le preparó una solución nutritiva de tal manera que, digamos, la lechuga se iba a diluir normalmente, ¿no? Y entonces hicimos un ensayo de 2 horas, 3 horas que duró, de irle aumentando la concentración de aluminio, es decir, al aumentar la concentración de aluminio íbamos bajando el pH, ¿no? Y además también hicimos otro ensayo que le colocamos hidróxido de aluminio a la solución nutritiva, pero el pH de la solución nutritiva era 7.3. Entonces, hemos visto, ¿no?, que cuando le íbamos agregando aluminio a la solución nutritiva, la solución nutritiva se iba acidificando. Y entonces se iba acidificando de tal manera que el ion aluminio se estaba manifestando en toda su plenitud. ¿Y qué creen? Esa plantilla de lechuga a las 2, no menos, una hora y media, pues se agachó, es decir, estaba bien erectita la planta y pum, se cayó. Y no solamente se cayó, se ennegreció. Hora y media. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que la planta, además, claro, hemos usado una planta muy susceptible a la acidez, que es la lechuga, y en un cultivo hidropónico es mucho más sensible todavía, pero nos ha servido para demostrar que evidentemente este gráfico da. ¿Y qué pasaba en otro caso? En otro caso había hidróxido de aluminio, pero ese hidróxido de aluminio no se solubilizaba porque tenía un pH arriba de la neutralidad. Entonces, ¿qué hicimos para ver qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué tendría que pasar para que se usara el mismo efecto del anterior ensayo? Hemos ido acidificando el medio, ¿no?, agregando ácido nítrico,
Y entonces el ácido nítrico iba acidificando la solución nutritiva. Y cuando empezó a bajar de 7, obviamente, según este gráfico, el hidróxido de aluminio empezaba, no era aluminato, entonces íbamos bajando, hasta que en un momento llegamos a un pH en que el hidróxido de aluminio se empezó a solubilizar. ¿No? Se empezó a solubilizar y al momento de solubilizarse, entonces dejó de estar en estado sólido, porque ustedes saben que el hidróxido de aluminio es un precipitado. Entonces dejó de estar en estado sólido y pasó a estado iónico. ¿Y qué creen? El mismo efecto. Pero ¿cuál ha sido el objetivo de ver eso? De que las formas químicas de los elementos, específicamente el aluminio, afectan, ¿no es cierto?, a la planta, ¿no? ¿Y por qué no sucede este efecto en el suelo? Por la materia orgánica. La materia orgánica es un buffer del pH y además es un tremendo quelatante. Y como se descompone rápidamente la materia orgánica, rápidamente llega a humus, y es el humus, ese proceso de humificación es el que hace los quelatos. Entonces, por esa razón es que en las zonas tropicales donde el pH es acidísimo, estoy hablando abajo de 5,5, van a haber una tremenda vegetación. Si no hubiese vegetación, si no hubiese materia orgánica, no hubiese absolutamente nada en esos lugares, ¿no? Bueno, entonces eso es, digamos, y esto se puede calcular. Hay un cálculo que, si quieren, en algún momento lo podemos hacer, pero bueno, se puede calcular esos valores, ¿no? Es utilizando equilibrios iónicos, equilibrios de pH, equilibrios de precipitados y equilibrios de complejos químicos, ¿no? Bueno, pero no solo al fósforo, fíjense, les había dicho yo que no solo al fósforo afecta, digamos, no solo al aluminio afecta el pH, sino también a otros elementos, como el caso del fósforo, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá, el fósforo, la fijación del fósforo en el suelo está en función al pH, ¿no? Fijación de fósforo por hierro, fijación de fósforo por aluminio. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir que cuando la acidez va bajando, va aumentando en suelos ácidos, entonces el fósforo que puede estar, digamos, en el suelo, puede estar ocluido o fijado por aluminio o por hierro, ¿no? Entonces ahí tenemos ese efecto del pH en la fijación del fósforo. Ahora, si el pH es alcalino, el fósforo ahí es fijado por calcio. Entonces, a estas dos formas químicas se llama fósforo ocluido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay fósforo, pero no puede asimilar la planta. Igual ocurre lo mismo que el aluminio. Hay aluminio, pero en esa forma química, el aluminio no puede ser absorbido por la planta, por lo tanto no hay efecto de toxicidad. En este caso sucede lo mismo, solamente que el fósforo es un nutritivo, no es un elemento tóxico. Entonces la planta necesita fósforo, pero como está fijado por calcio en pHs alcalinos, o por ácido en pHs, o por aluminio y hierro en pHs ácidos, entonces la planta no lo puede asimilar al fósforo. Entonces eso se llama fósforo ocluido. Entonces, ¿en qué rango de pH, digamos, el fósforo está disponible? Ahí está, entre 6,5 y 7, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo el pH afecta a las formas químicas y a la disponibilidad de los elementos. Y aquí podemos ver a la forma química del fósforo. Fíjense, la forma química del fósforo va en desde ácido ortofosfórico, ¿no?, hasta fosfato. Y resulta que este cambio físico, fíjense las curvas como oscilan, está en función al pH, ¿no? El ácido ortofosfórico es un ácido débil que de acuerdo a su concentración puede llegar a pH menor a 2, ¿no? Pero claro, entonces cuando llega a pH menor a 2, entonces estamos hablando de una forma química que la planta no lo puede asimilar. Pero esta forma de asimilación no solo está en pH 2, sino está hasta pH, digamos, aquí, hasta pH, vamos a hacer una línea más o menos pareja, hasta un pH 4.5, digamos, ¿no? 5.8, más o menos. Lo podríamos calcular exactamente, ¿sabes? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el pH está por debajo de este valor, vamos a poner 5.8 o 5.7, entonces puede haber fósforo, en el suelo puede haber fósforo, pero no está disponible ni asimilable, ¿me entienden?
Y lo mismo sucede en el otro extremo. Hay fosfato cuando el pH está alcalino, pero esta forma química la planta no lo asimila. Entonces, este fosfato u ortofosfato tiene que variar hasta que más o menos produzca, digamos aquí, digamos, un pH 8, 8.1, algo así, el fosfato diácido. El fosfato ácido y el fosfato diácido. Estas son las dos formas, estas son las dos formas químicas en las cuales el fósforo es asimilado por la planta. Y si uno dice, ¿en qué rango de pH están, digamos, las dos formas químicas disponibles para la planta? Entonces volvemos a ver aquí, estamos en un rango, digamos que sería esto, ¿no? Todo este sector, ¿no? Entonces, ahí tenemos, evidentemente, un rango más o menos neutro, ¿no? Esto digamos, sería en un ambiente relativamente alcalino y este no relativamente ácido, pero una proporción idéntica de ambos estaría en una solución más o menos neutra. Y entonces eso tenemos la forma química del fósforo, cómo hace que cambie, ¿no?, la forma disponible. Lo mismo sucede con el ácido carbónico. El ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato, ¿no? Entonces, las formas químicas del carbono que puede ocurrir en el suelo está en función al pH. ¿Sí? Entonces, todas estas sustancias químicas van cambiando en función al pH. Ahora, fíjense acá, lo mismo, el grado de disponibilidad del hierro, del aluminio, de varios otros elementos en función al pH. Aquí podemos ver el hierro, el cobre y el manganeso. Cuando el pH es relativamente ácido, pues hay una gran disponibilidad y esto va disminuyendo a medida que el pH se va haciendo alcalino. Si nos dice dónde está, digamos, el máximo aprovechamiento de esto, estaríamos hablando de acá, 6,575, digamos que sería nuestro rango, ¿no? En realidad aquí están considerando un rango óptimo de 6 a 7. Ahí estarían, digamos, todos estos elementos disponibles para la planta, ¿no? Entonces, fíjense, el aluminio acá, que sería este, ¿no es cierto? Aquí estaría disponible, pero no nos conviene que esté en esta forma química porque sería tóxico, ¿no? Entonces, cuando está en esta forma química, está en forma de hidróxido, y entonces el hidrógeno causa el efecto negativo que debería causar el aluminio. Entonces, fíjense, todos los elementos, ¿no es cierto? Todos los elementos tienen un comportamiento diferente respecto al pH. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando uno a veces quiere solucionar un problema de nutrición vegetal, a veces quizás la solución no es agregando más hierro, más fósforo, más potasio, más calcio. En muchos casos es controlar el pH, ¿no? Regular el pH, y si el pH está en un rango óptimo, entonces ahí sí habría que ver, y evidentemente hace falta agregar algún nutriente. Pero si el pH no está dentro de este rango óptimo, le dije, 6,575 al menos, entonces, bueno, habría que bajar a ese rango de pH y entonces ya tenemos nosotros, por lo menos, liberado una gran cantidad de disponibilidad de nutrientes. Entonces, fíjense qué tan importante es el pH para tener la disponibilidad nutritiva de las plantas, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro, el efecto del pH en el hierro, en el manganeso, en grado de oxidación. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto es igual que el anterior, la parte soluble y la parte insoluble, ¿no? Por ejemplo, aquí el hierro es una cosa muy importante. El hierro la necesita la planta, y el hierro, para que la planta lo asimile, tiene que estar en hierro más 2. Si sube a hierro más 3, listo, sigue siendo tóxico, hace lo mismo que el aluminio, el mismo efecto. Entonces ahora uno dice, ¿cómo nosotros manejamos el hierro más 2? Aquí tendríamos que manejar por el efecto del grado de oxidación, ¿no es cierto? Porque el hierro no puede oxidarse a hierro más 3. Si se oxida a hierro más 3, entonces estamos hablando de que el hierro está en una forma química tóxica, ¿no? Por eso acá dice proceso de oxidación en función al pH. Y entonces aquí podemos ver, ¿no?, que el hierro más 2 está en esa forma química, está hasta un pH de 7.8 más o menos, y obviamente su concentración va aumentando a medida que aumenta la acidez. Pero no nos interesa a nosotros que haya mucho hierro, porque el hierro en este caso es un micronutriente. Entonces, con pequeñas cantidades de hierro, ya la planta pues, puede satisfacer sus necesidades de hierro, ¿no?
Lo mismo sucede con el manganeso. El manganeso tiene que estar en manganeso más 2 y si pasa a estas otras formas químicas, la planta no lo asimila. Entonces, el pH de más o menos el manganeso, fíjense, en un pH también relativamente ácido va aumentando su disponibilidad, ¿no es cierto? O sea, se mantiene ese grado de oxidación más 2 y entonces de esa manera aprovecha la planta. Entonces, el mismo rango 6,5, 7,5, si manejamos ese rango, pues digamos que no habría ningún problema de la disponibilidad de manganeso más 2, ¿no? Porque las otras formas químicas pueden existir, ¿no? Pueden existir, pero en menor concentración. Y desde aquí hay más color azul que estos otros, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Digamos, si hacemos 6,5, 7,5, es más o menos algo así, ¿no? Y entonces esa parte azul es relativamente interesante porque, bueno, esa es la forma química como asimila el hierro la planta, ¿no? Entonces también el pH afecta o interactúa en el grado de oxidación, ¿no? Tanto del hierro como del manganeso y de otros elementos, obviamente, químicos que tengan que ver con esta variable, ¿no? Entonces, producto de esas reacciones de los nutrientes respecto al valor del pH, ¿no es cierto? Todos los nutrientes tienen una forma química como los asimila. Por ejemplo, acá el oxígeno, para que la planta consuma oxígeno, lo puede asimilar en forma de O2, ¿no? Lo puede asimilar en forma de agua y en forma de dióxido de carbono. El carbono lo asimila en forma de dióxido de carbono. El hidrógeno en forma de agua. El nitrógeno en forma de nitrato y amonio. El fósforo en forma de fosfato diácido y fosfato ácido. El potasio en forma de ion potasio, en forma de ion calcio, bueno, en forma de ion sulfato. Entonces aquí tenemos nosotros las formas químicas, ¿no es cierto?, de los macro y de los micronutrientes que necesita la planta para poder desarrollar. Y estas formas químicas, como les he mostrado, pues dependen del pH, ¿no? Puede haber una gran cantidad de algún nutriente, pero si no está en un rango de pH en el cual hace que el nutriente esté disponible, la planta no lo va a asimilar. No lo va a asimilar. Entonces lo que tenemos que hacer es quizás liberando, modificando o corrigiendo el valor del pH, pues se pueda liberar, ¿no es cierto?, la forma química disponible para la planta, de cualquiera de los nutrientes. Y esa es la razón cuando nosotros decimos que en un rango de 6,5, 7,5, todos los macro y micronutrientes están en una forma disponible para la planta. Ahora, si nosotros tenemos un pH de 6,5 y 7,5 y vemos, por ejemplo, deficiencia de nitrógeno o deficiencia de potasio, entonces ya ahí tenemos que entender que no es por el pH, no es por la disponibilidad, sino es porque no hay nomás nitrógeno y no hay potasio. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tendríamos que hacer enmiendas. Y enmiendas significa, bueno, saber cuánto tenemos que agregar para salvar, digamos, ese déficit de esos nutrientes. Digamos, supongamos de nitrógeno y potasio, ¿no? Porque si estamos en el rango óptimo de pH y si no hay respuesta, la planta nos muestra deficiencias de esos dos elementos, entonces, bueno, queda agregar. Y ahí sí ya entra ese proceso de fertilización de suelo, ¿no? Entonces, el pH aquí pues es muy importante, ¿no? En la nutrición vegetal al menos es muy importante. Bueno, esto ya les había mostrado que cómo funciona esto en suelos alcalinos, en suelos ácidos. También les había mostrado esto de la tolerancia o del pH óptimo, ¿no es cierto?, de cada uno de los cultivos, ¿cierto? Fíjense, acá, esta tablita parecería intrascendente, pero es muy importante, ¿no? Hay zonas hay algunos lugares donde realmente el pH está fuera de ese rango óptimo, ¿no?, de 6,5, 7,5. Por lo tanto, pues uno cuando quiere hacer algún cultivo, pues sabe que puede tener limitaciones, ¿no? Entonces, cuando hay limitaciones, entonces en algunos casos quizás no insistir con ese cultivo en el cual no se va a poder desarrollar en ese rango de pH. Entonces, para eso están las opciones, ¿no? Digo, bueno, sé que este cultivo no le va a ir bien, porque tengo 6,5, 7,5, es el mejor rango que puedo tener en pH, pero mi cultivo no le va a ir muy bien. Entonces, ¿qué hago? Entonces, tendría que yo buscar una especie que se adecue a ese pH que yo tengo.
antes de corregir. Pero realmente corregir el pH es hasta, ¿no es cierto? Hasta no tiene factibilidad técnica y tampoco tiene factibilidad económica a largo plazo. Entonces, por eso que es importante conocer en qué rangos de pH, ¿no es cierto?, algunas especies químicas pueden adaptarse. Ahí verán ustedes, cada uno tiene un mínimo y tiene un máximo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se determina este pH. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay diferentes métodos, hay métodos de campo directamente y hay métodos de laboratorio, ¿no? Entonces, acá podemos ver, fíjense, la fotografía, la primera fotografía es un pHímetro que tiene un electrodo pues, que se puede introducir directamente en el suelo y nos da la lectura. Por ejemplo, ahí nos está dando una lectura de 5.7, ¿no? Un suelo ácido. Después hay otro pHímetro que tiene un vástago, es un pHímetro de suelo también, donde se introduce al suelo y ahí nos da a nosotros el rango, el valor del pH, ¿no? La diferencia entre el uno y el otro es que el uno es digital y digamos que es mucho más sensible, y el otro es analógico, ¿no? Porque tiene una agujita, ¿no? Que quizás eso no es digamos, tan exacto porque puede variar, puede darnos una lectura, digamos, no muy precisa, ¿no? Sin embargo, en el otro hasta con decimales, de 5.78. Y ustedes saben que el pH, el valor del pH en decimales tiene su valor, ¿no? O sea, mientras más decimales ustedes agarren en un valor del pH, es mucho más preciso. ¿Por qué razón? Porque el pH es una escala logarítmica, ¿no? Y entonces lo que uno dice, la variación entre 5 y 5,3 es nada, porque 0,3 es décima, pues la escala logarítmica, ese 0,3 es una cantidad tremenda de concentración. Entonces, mientras más decimales tengamos en la medición del pH, mucho mejor. Precisamente que en función a eso están, por ejemplo, el precio de los pHímetros, ¿no? Un pHímetro con 3 decimales más o menos está alrededor, qué sé yo, de $1.500, más o menos. Son pHímetros de laboratorio, pHímetros de mesa, prácticamente. Entonces, a medida que va bajando la precisión, pues va bajando también su precio, ¿no? Por ejemplo, ese pHímetro de suelo que está en la fotografía del medio, eso alcanza más o menos un precio de unos, no sé, digamos, 300 bolivianos, quizás hasta ahí llega. ¿Sí? Pero fíjense, esa es una lectura que nos da en una escala, digamos, no tan precisa, pero nos da idea, obviamente, de cuál es el pH, ¿no? Entonces, para tener una medición precisa, mucho más exacta, se debe hacer esa medición en laboratorio, ¿no? Ahí ya sería la segunda y la tercera fotografía, donde nosotros tenemos que sacar un extracto, ¿no? Un extracto, y ese extracto pues se saca en función, se utiliza un extractor en función a qué tipo de pH le quiero medir. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Claro, porque yo puedo medir dos tipos de acidez o dos tipos de pH, si quiero. Uno que es el pH potencial y el otro que es el pH real. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo mido el pH potencial, ¿no es cierto?, estoy midiendo también la acidez intercambiable. Y cuando yo mido el pH real, estoy midiendo la concentración de hidrones que hay en la solución del suelo, ¿no? Y cuando estoy midiendo el pH potencial, estoy midiendo la concentración de los iones hidróneos que están en el suelo, pero además estoy midiendo la concentración de los hidróneos que están en el sistema coloidal o en la partícula coloidal, adheridos al coloide. En un gráfico, aquí tenemos un gráfico, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, supongamos que esto sea, aquí está la acidez, aquí está, ¿no? Si yo, por ejemplo, supongamos que esto sea un vaso, ¿ya? Un vaso, ahí, y medimos el pH, introducimos aquí el pHímetro. Y entonces este pHímetro va a medir la concentración de iones que están en la solución del suelo, es decir, esta concentración. Y entonces, claro, como hay un solo idioma, pueden haber otro más, digamos, por aquí, ¿no? Otro más puede haber por acá, ¿listo? Pero están en la solución del suelo, por eso se llama acidez real, ¿no? Es lo que en este momento está ocurriendo en el suelo. Y supongamos que este valor sea 6.3. 6.3, ese sería el pH real.
Listo. Ahora, si nosotros utilizamos un extractor diferente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que estos hidrógenos que están en el coloide, verán estos hidrógenos, estas esferitas rojas que están adheridos al coloide, pues se liberen. Esto pase acá, a la solución del suelo, esto pase a la solución del suelo, y eso pasa a la solución del suelo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ya no va a haber solamente dos hidrógenos, sino que ya va a haber uno más, ¿cierto? Otro más, y otro más, y así todo lo que vamos a intercambiar. Por eso se llama acidez intercambiable, porque estamos intercambiando los hidrógenos del coloide hacia la solución del suelo. Y entonces, claro, si nosotros medimos aquí el pH, pues obviamente que va a ser el pH, va a ser menor, ¿no es cierto? Menor a 6.3. Menor a 6.3. ¿Cuánto menor? Va a depender, pues, de cuánto de acidez intercambiable hemos ocasionado. Es decir, en otras palabras, va a depender de cuánto hidrógeno hemos pasado a la solución del suelo. Entonces, en el suelo se mide eso, ¿no? pH potencial y pH real. ¿Y cuándo se debe medir el pH potencial? Cuando hay la posibilidad de ver que hay una acidez intercambiable. Y te dicen, ¿y por qué nos va a interesar la acidez intercambiable? Porque nos va a interesar calcular la capacidad de intercambio catiónico. Y aquí ya estoy yendo hacia atrás, ¿no? Y no hay capacidad de intercambio catiónico ya. Pero cuando hablábamos de la capacidad de intercambio catiónico, recuerdan ustedes, estábamos hablando de la sumatoria de cationes más la acidez intercambiable. O la capacidad de intercambio catiónico. Aquí lo voy a poner para recordarles. La capacidad de intercambio catiónico se podría calcular igual a ¿qué? A la sumatoria de cationes, ¿no es cierto? A la sumatoria de cationes más la acidez intercambiable. Listo. Esa es una fórmula. Y la otra es la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Va a ser igual simplemente a la sumatoria de cationes. Y entonces, ¿cuándo uno y cuándo el otro? Cuando aquí, digamos, estamos hablando de un pH ácido o de un pH, en otras palabras, menor a 7. ¿No? Y aquí, cuando estamos hablando, cuando el pH sea 7, o mayor a 7. ¿Cierto? Eso es. Entonces, fíjense cómo el acidez potencial tiene su incidencia en otra variable físico-química que es la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, por eso que nosotros medimos el pH potencial y el pH real. ¿Y dónde está la diferencia? Fíjense en el extractor, les dije, ¿no? Cuando nosotros medimos el pH real, solamente utilizamos agua destilada. De tal manera que nosotros simulamos lo que puede ocurrir en la solución del suelo, ¿no? Sin embargo, el pH potencial se considera los hidrógenos que están sobre el complejo de cambio. Por lo tanto, tenemos que sacar a esos hidrógenos que están atrapados o están adheridos al complejo de cambio. Y para eso no lo podemos hacer solo con agua, sino tenemos que hacer con una sustancia química que me permita ejercer este intercambio y es el cloruro de potasio. Entonces ustedes dirán, ¿cómo esos hidrógenos van a pasar a la solución? Ajá, entonces aquí para este pH real utilizo agua. Claro, el agua simplemente me produce la solución del suelo, pero aquí no utilizo agua, aquí utilizo una solución de ácido clorhídrico, perdón, de cloruro de potasio, de cloruro de potasio, ¿no? Y entonces este cloruro de potasio, este potasio, es el que intercambia, ¿no es cierto? Este potasio es el que intercambia con este hidrógeno. Entonces se libera un hidrógeno a la solución del suelo y ese espacio es ocupado por el potasio. Se libera otro hidrógeno al suelo y ese hidrógeno es ocupado, ese espacio es ocupado por el potasio. Por eso se llama acidez intercambiable. ¿Y por qué se llama acidez potencial? Porque en algún momento, ¿no es cierto? En algún momento esto puede pasar a la solución del suelo y generar acidez. Por eso es potencial, ¿no? No está ocasionando acidez en el momento, sino puede ocasionar a futuro, ¿no? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Pues cuando puede haber una ruptura del equilibrio iónico del suelo.
Es más o menos como la energía activa y la energía potencial, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto tiene que ver algo con física, pero más o menos para que entiendan la potencial y la real, ¿no? Entonces, yo tengo una esferita, ¿no es cierto? Una esferita, un perdigón, y lo voy a alargar a través de un deslizante, de un deslizante, ¿no? Entonces, lo largo, bueno, mientras yo no lo largue, ¿no es cierto? Entonces, eso significa energía potencial. En el momento que yo lo largue, esa energía potencial se manifiesta en el movimiento de la esferita y pues va a caer, ¿no es cierto?, hasta una cierta, o sea, más o menos algo así, ¿no? O sea, digamos que ha sido un tobogancito, ¿no es cierto? Y entonces yo, aquí el tobogán, eso es energía, ¿no? Para ver la energía potencial, entre real y potencial, ¿no? Entonces yo aquí pongo una esferita, ¿no? Mientras esta esferita no caiga por el tobogancito, entonces esto es energía potencial, ¿no? En el momento que esto empieza a caer, empieza a rodar por el tobogancito, significa que esa energía potencial ya es una energía real porque está ocasionando movimiento. ¿No es cierto? Y digamos que esa energía, si yo lo pongo a esa altura, pues él va a llegar hasta aquí, digamos, ¿no? Hasta ahí. Y si yo elevo más arriba, ¿no es cierto? Significa hay mayor cantidad de energía potencial. Entonces lo largo y entonces seguramente que la esferita va a llegar más aquí. Y dice, ¿por qué llega más aquí? Claro, porque había mayor energía potencial. Y cuando esa energía potencial se ha manifestado, logra un recorrido mayor de esta esferita. Es algo similar a esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos el pH real, no estamos midiendo la concentración de estos hidrógenos. Pero en algún momento pueden pasar esto al hidrógeno, ¿no es cierto?, a la solución del suelo y ahí se pueden manifestar esa acidez. Y es por eso que nosotros tenemos que tener ese valor, pH potencial. Y por eso que nosotros provocamos ese intercambio con el cloruro de potasio, ¿no? Utilizando ambos reactivos, la relación que se puede manejar es 1 a 1, 1 a 2, 1 a 2, 5. Y yo creo que esta es no creo, sino que es la relación estandarizada más utilizada, 1 a 2, 5. ¿Qué significa eso? 1 a 2, 5 significa una parte de suelo por 2.5 partes de agua si voy a usar real o 2.5 partes de cloruro de potasio si voy a hacer pH potencial, ¿no? Entonces ya ustedes pónganle unidades, ¿no? 1 mililitro, 2.5, 1 gramo, bueno, la relación es 1 a 2, 5, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros determinamos el pH, pues podemos determinar ambos pH. ¿Se debe determinar ambos? Sí. Una vez que nosotros determinamos el pH, pues entonces vamos a ver en qué rango de pH, en qué valor de pH está nuestro suelo, el suelo. Y entonces acá, pues hay esas posibilidades de hacer enmiendas del suelo, ¿no? Si está muy ácido, pues se puede ver la posibilidad de alcalinizar, o si está muy alcalino, se puede ver la posibilidad de acidificar. O sea, en otras palabras, disminuir la acidez y disminuir la alcalinidad. Estas son prácticas, digamos, que se pueden hacer, es más, se han hecho, digamos, ¿no? Yo personalmente he visto un proceso de encarado justamente en el Chapare, el proyecto USAID. El proyecto USAID, bueno, les voy a comentar ya hace bastantes años que se desarrollaba ese proyecto en el Chapare. Era un proyecto alternativo a la hoja de coca, ¿no? Estoy hablando de hace unos 20 años atrás, más o menos, ¿no? Y entonces, USAID, que era la Cooperación Internacional de Estados Unidos, a través del IPCA, el IPCA Cochabamba, contrataba consultores para hacer, digamos, la evaluación de los cultivos alternativos a la hoja de coca. Y entonces, ahí con el doctor Ferrufino, nosotros participamos en hacer esas evaluaciones del establecimiento de 3 cultivos, el palmito, muy interesante el palmito, la piña y los bananos, ¿no? Y entonces íbamos a evaluar y entonces, bueno, veíamos los rendimientos, el desarrollo de los cultivos, la implementación de los cultivos. Y entonces en cada una de esas evaluaciones veíamos que algunos tipos de plantas no tenían un buen desarrollo, ¿no? Y era justamente por la acidez.
¿no? Muy ácido el pH dentro del suelo, y entonces había que hacer enmiendas, ¿no? Y entonces, como el proyecto estaba radicado en Cochabamba, ¿no? Entonces el IFTA Chapare, el IFTA en realidad, el IFTA, tenía que llevar hidróxido de calcio o carbonato de calcio, caliza, que llamamos, ¿no es cierto? O se llama también cal agrícola, al Chapare. Y bueno, en el Chapare obviamente había un problema, y ustedes saben ya eso del problema del procesamiento del agua de coca, ¿no? Y en esa época, digamos que se producía rústicamente, ¿no? O sea, con muchos extractivos, digamos, álcalis, ¿no? Álcalis y ácidos, ¿no? Ahora también se hace eso, pero ya mucho más eficiente, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, se tenía que producir el extracto de la coca y con queroseno, con gasolina y demás cosas. Ahora no, ahora ya han sustituido otros extractantes, ¿no? Bueno, lamentablemente la tecnología sirve para eso, ¿no? Para cosas buenas y también para cosas malas. Y entonces cuando llevábamos nosotros caliza, ¿no? Me acuerdo cuando se pasaba por el control, pues éramos sujetos de observaciones, que por qué, que para qué, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que tener nosotros una autorización del Ministerio de Sustancias Controladas, algo así era, que nos permitían pasar ese carbonato de calcio. O sea, había que ir a sacar de un ministerio que controlaba sustancias controladas para que podamos llevar ese material. Entonces ya de entrada era un poco complicado, y además ya una vez estando en el campo, pues había que hacer la enmienda por sitio. O sea, no se puede hacer la enmienda, bueno, en realidad se puede hacer, pero no se debe hacer la enmienda de toda una hectárea, ¿no? Entonces es más factible hacerlo por sitio. Entonces, claro, los bananos, la piña y el palmito estaban sembrados por sitios, ¿no? Cada cierta distancia. Y entonces en el sitio es lo que se hacía la corrección del pH, ¿no? Además, obviamente, de echarle carbonato caliza o cal agrícola, se le echaba materia orgánica para poder, digamos, acelerar el proceso de decomposición de la materia orgánica, y que de alguna manera la materia orgánica actúe como buffer del pH. Pero bueno, hemos hecho eso, pero bueno, estoy hablando pues de parcelas pequeñas, ¿no es cierto? Claro, si sumábamos todas las parcelas de banano, todas las parcelas de palmito y todas las parcelas de piña que formaban parte del proyecto, claro, entonces digamos del banano, claro, entonces era una superficie grande, ¿no? Pero como ya las parcelas no eran muy grandes, eran, qué sé yo, una hectárea, tareas nada más, entonces bueno, era factible trabajar con el beneficiario del proyecto. Entonces a él se le hacía la capacitación y él hacía la enmienda del pH, ¿no? Pero hablando de 5, de 100, 200, 300 hectáreas en forma conjunta ya es un poco complicado, ¿no? Porque ahí sí ya necesita, les voy a dar aquí un dato, creo que aquí está el dato, la cantidad fíjense, la cantidad de cal que se podía utilizar, ¿no? En un suelo arenoso, si el pH para subir, por ejemplo, del pH 4,5 a 5,5, que es una unidad de pH, se necesita 1.500 kilos, o sea, 1,5 toneladas por hectárea, ¿no? De 5 a 6,5, mucho más todavía, 2.250, ¿sí? En un suelo arenoso. Entonces, fíjense, el arenoso de 5 a 6,5, que queremos llegar al pH, ¿no? 4.250 kilos, ya son 4.000 toneladas, ¿no? No, 4 toneladas, son 4.250 kilos, ¿no? 4 toneladas por hectárea. Ahora póngale eso, 10 hectáreas nada más, son 42.000, o 42 toneladas. Póngale 10 hectáreas, ¿no? Póngale 100 hectáreas, son 425.000. Ya, póngale 1.000, ya olvídate, ¿no? Entonces ya no, digamos, eso es lo que significa que no hay factibilidad económica, ¿no? No hay factibilidad económica. Entonces, cuando se quiera pensar hacer la corrección de pH, así en una superficie plana y total, no, es complicado. Ahí están los valores, ¿no? Entonces, sí se puede hacer por sitio, sí, ¿no? A cada arbolito, bueno, se le echa el espacio que ocupa el punto, ¿no?
Bueno, entonces eso es lo que se hace, digamos, en caso de que tengamos pHs alcalinos, ¿no? O ácidos para alcalinizar, ¿no? Aquí está el hidróxido de calcio, la cal apagada, ¿no? La caliza, que es la cal agrícola, se puede utilizar, ¿no? Bueno, ¿eso hay en el mercado? Sí, hay en el mercado, pero es muy común, ¿no? Ustedes van a preguntar a una empresa que vende, digamos, insumos agrícolas y le dicen, a cal apagada no hay, o cal agrícola no hay, hidróxido de calcio no hay, ¿no? En Bolivia hay yacimientos de esos minerales y esos están en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba el sulfato de calcio, el yeso, la cal apagada están en Cochabamba. Allá lo procesan, ¿no? Por eso que el yeso, por ejemplo, cuando uno quiere acidificar utiliza el yeso, ¿no? Y cuando uno necesita alcalinizar utiliza la cal, ¿no? Entonces, ellos creen que es el yeso, ese yeso que se utiliza en las construcciones para hacer los techos falsos, ¿no? Ese no es el yeso. Otros dicen, bueno, vamos a usar cal, la cal que está, digamos, ahí en las voces para la construcción. Esa no es la cal, ¿no? La cal apagada es el hidróxido de calcio, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir por qué es cal apagada, porque cuando yo tengo la roca de caliza, o al agua y el agua empieza a ebullir, ¿no? Y entonces esa ebullición significa que esa roca lo va solubilizando y después queda una masa. Esa masa es la que se utiliza para hacer el hidróxido de calcio, y por eso es cal apagada. Sin embargo, la cal que está en ferreterías, eso es carbonato de calcio, pero eso ya no es cal agrícola, ya no es carbonato de calcio. Se puede utilizar, sí, pero no tiene, digamos, el mismo efecto que el hidróxido de calcio, ¿no? Y eso ustedes lo saben, porque claro, el hidróxido de calcio es una base fuerte. El carbonato de calcio ya es una base débil, ¿no? Y si hablando de que base fuerte y base débil, ¿por qué decimos base fuerte y base débil? Porque, por ejemplo, el carbonato de calcio tendrá un pH arriba de 12, 11, ¿no? 11, 12. Claro, entonces es un álcali fuerte. Pero si yo hablo de carbonato, estoy hablando de un pH de 8, más o menos. De 8 a 12 pues son 4 unidades, ¿no? Y entonces por eso que cuando uno alcaliniza o acidifica un medio, tiene que utilizar ácidos fuertes o bases fuertes, ¿no? Bueno, entonces, por eso que no es muy común, y entonces, pero hay estas rocas, están en Cochabamba, y ahí uno puede adquirirlas, ¿no? Esas son las sustancias que se utiliza: óxido de calcio, hidróxido de calcio, cal agrícola, dolomita, óxido de magnesio se puede utilizar, ¿no? ¿Y qué significa el encalado de suelos? El encalado de suelos es disminuir la acidez, ¿no? Entonces, actúa el carbonato de calcio, ¿no? Digamos en este caso el hidróxido de calcio genera carbonatos, y esos carbonatos pues van desplazando, los hidronios van reaccionando con los hidronios para formar ácido carbónico, ¿no es cierto? Y ese ácido carbónico se desnaturaliza en forma de dióxido de carbono y en agua, ¿no? Y va generando, por ejemplo, la sustitución de ¿qué? Del hidronio, va sacando el hidronio del complejo de cambio y va posicionando calcio, ¿no? O sea, en otras palabras, todos los hidronios que están adheridos al coloide se los va desplazando con el calcio. Entonces el calcio, al pasar al entrar al coloide, desplaza hidronio. Y este hidronio es el que reacciona con carbonato de calcio para formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, posteriormente, el dióxido de carbono más agua, y ustedes saben que el dióxido de carbono es un gas, ¿no? Y entonces de esa manera se va disminuyendo la acidez. Entonces, bueno, evidentemente esto, digamos que se puede, pero en sitios, ¿no? No es recomendable así en superficies totales, ¿no? Bueno, esto lo que les mostré ya es las cantidades que uno tendría que utilizar para subir en un pH, en una unidad de pH, en función a la textura también, ¿no? Obviamente. Y obviamente aquí los elementos, ¿no? Que van siendo neutralizados o que interactúan ya sea en la acidez o en la alcalinidad, ¿no? Es el aluminio, los carbonatos y los silicatos, ¿no? Los aluminios en la parte de acidez y los carbonatos en la parte de alcalinidad. Los silicatos ya no tanto, porque ya tener pH arriba de 8 ya
no es, digamos, muy adecuado, ¿no? para utilizar como un suelo productivo. Bueno, ahora, digamos que si tenemos al otro extremo, ¿no? Ya sabemos que la acidez la podemos disminuir, pero ¿se podrá corregir la alcalinidad? Sí, se puede corregir, ¿no? Entonces, se utiliza, por ejemplo, abonos acidificantes, ¿no? Como el azufre, ¿sí? El azufre, flor de azufre se llama eso, ¿no? Es un polvo. El azufre es una roca que la muelen, ¿no es cierto? Y se genera un polvo de color amarillento, más o menos, ¿no? Y entonces, ese es el que se puede utilizar para acidificar, ¿no? Entonces, ese azufre va digamos, primero solubilizándose, después oxidándose, después acidificándose hasta formar ácido sulfúrico, ¿no? Entonces alguien dirá, ¿y por qué no le echamos ácido sulfúrico? Porque el ácido sulfúrico pues no se puede usar directamente, ¿no? Porque degradaría prácticamente el suelo, ¿no? Entonces, pero vamos a llegar al ácido sulfúrico, claro, porque al agregar azufre, fíjense, al agregar azufre, ¿no? En el suelo tiene que llegar a formarse, obviamente se va a formar primero los anhídridos, ¿no? Los anhídridos, ¿no? Es decir, los anhídridos, ¿no? Obviamente si sigue un proceso de oxidación, ¿no? Los SOX, ¿no? Los anhídridos. Y los SOX, ¿no? Y después va a seguir oxidándose y va a formar el ácido, ¿no? El ácido sulfúrico principalmente, ¿no? Que es el periodo, que es el grado de oxidación mayor del azufre. Bueno, yo sé que ustedes saben escribir el ácido sulfúrico, pero más o menos se lo estoy escribiendo acá para que ustedes vean cómo sucede la acidificación, ¿no? O sea, no es que el azufre acidifica, ¿no? Sino que este azufre tiene que oxidarse hasta ácido sulfúrico. Y ojo, tiene que ocurrir una oxidación, porque si ocurre una reducción, eso es grave, ¿no? Eso se produce entonces el ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico, y obviamente ese ácido sulfúrico es un gas y se va perdiendo, ¿no? Entonces esto tiene que realizarse en proceso de oxidación. Entonces, bueno, se puede utilizar eso. También se puede utilizar ácido cítrico, y es un ácido orgánico ya. Pero digamos que desde un punto de vista técnico es lo más conveniente usar ácido fosfórico, ¿no? Pero no ácido fosfórico como tal, sino azufre, ¿no? Y bueno, finalmente también se puede utilizar fertilizantes ácidos, ¿no? Si yo quiero alcalinizar. Entonces, bueno, si yo utilizo fertilización ácida como el nitrosulfato amonio, nitrato amónico, fosfato monoamónico, urea, esos son ácidos. Y entonces, si yo coloco eso, entonces la reacción de hidrólisis de esos fertilizantes va a producir también cierta acidez, y puedo, además de fertilizar, puedo disminuir la acidez, puedo disminuir la alcalinidad, ¿no? Pero acá en Santa Cruz, por ejemplo, no es muy conveniente, no se hace, porque muy rara vez ocurre un pH alcalino, ¿no? que se tenga que corregir. En el occidente, en La Paz, Oruro, Potosí, hay suelos alcalinos, pero tampoco corrigen, ¿no? Tampoco corrigen porque ellos han adecuado, digamos, su cultivo, ¿no? A ese tipo de suelos. Y entonces hay cultivos adaptados a esos suelos, y eso es lo que ellos utilizan, ¿no? No he escuchado que corrijan, digamos, por lo menos yo, que corrijan el pH, ¿no? Allá en donde se produce una alcalinidad. Y acá en Santa Cruz, pues no hay posibilidad de que haya suelos alcalinos, ¿no? Donde sea necesario bajar el pH. Bueno, esa es la información del pH, sobre la importancia del pH en el suelo. Y entonces, pues bueno, diríamos que habría que rescatar de toda esta información 1, 2, 3, 4 cosas importantes, ¿no? Primero, de que el pH es un indicador del equilibrio iónico. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no?
Por eso que lo que se mide cuando uno va a hacer un DRS, lo que mide es el pH, ¿no? Uno saca el extracto, agua destilada, haga su mezcla, pone el pHímetro y dice, ya 6, 6, 5, bueno, 6, 3, 6, 4, no, está bien el pH. Entonces, si está bien, quiere decir que las sustancias químicas más o menos están en equilibrio, ¿no? Entonces, es un indicador del equilibrio. Segundo, es que en función al valor del pH, esto puede incidir, ¿no es cierto?, en algunas formas químicas de los macro, micro y de los elementos químicos secundarios en el suelo, ¿no? Eso es la segunda parte, que el otro aspecto que tenemos que ver. Un tercer aspecto del pH es que, por ejemplo, nosotros podemos corregir el pH, si es que queremos, ¿no? Si es que se puede corregir, pero hay que ver la factibilidad técnica y económica, ¿no? Y un cuarto punto es que cuando uno determina el pH, pues el pH hay que determinarlo desde dos puntos de vista, el pH real y el pH potencial, ¿no? Eso está en función a la capacidad de cambio catiónico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pH real de 8, y obviamente que ahí no hay ácido intercambiable, pues, ¿no? O sea, ya no tengo que sacar pH potencial, porque en un pH alcalino no hay posibilidades de que haya hidróneos adheridos al coloide, ¿no? Entonces, van a sacar un pH potencial, ¿no? Pero si el pH real es 6, quiere decir que evidentemente hay acidez intercambiable, entonces hay la posibilidad de que haya hidróneos en el coloide y entonces hay que medir esos hidróneos que están en el coloide, que a la larga pueden afectar al pH real. Entonces ahí sí se mide el pH potencial, ¿no? Y que además obviamente eso va a afectar en la capacidad de intercambio catiónico. Esas cuatro cosas que sepan, ¿no es cierto? Y después ya los detallitos de esas cuatro cosas, digamos que ya tenemos una idea de qué tan importante es el pH, ¿no? Y en función a qué es lo que nosotros queremos utilizar, pues habría que ver esas cuatro cosas, ¿no? El equilibrio, la disponibilidad de nutrientes, la enmienda de los pHs y la determinación de los pHs, ¿no? Bueno, esa es la información respecto a la reacción del suelo. No sé si no sé si tienen alguna consulta sobre esto, pues adelante, ¿no? Para que yo pueda ampliar o aclarar las dudas que tengan. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿No hay nada? Bueno, no hay consultas, entonces, bueno, vamos a terminar aquí la clase. No, nos queda 15 minutos más o menos. En 15 minutos no vamos a avanzar nada de conductividad eléctrica, que es el otro tema que nos toca avanzar. Bueno, entonces vamos a dejarlo para el miércoles. ¿Sí? Entonces, bueno, les agradezco por estar en la clase a los 13 estudiantes, 13, 14, 15, 17, 21 estudiantes, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, así que vale la pena hacer un poquito de esfuerzo para poder terminar bien el semestre, ¿ya? Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la clase. Chao, chao.